¿Cómo están? Mucho gusto. Nancy Núñez, vocera del Grupo Parlamentario de Morena, diputada local. Hoy estamos muy contentos, muy contentas porque estamos iniciando un proyecto con el apoyo de 4TV y el Grupo Parlamentario de Morena en el área de comunicación, de algo que es estrictamente necesario, porque el PAN miente un día y el otro también, y la derecha hace lo mismo todos los días. Entonces estamos inaugurando este espacio que es Desmontando Fake News desde Donceles. Y hoy tenemos a dos grandes padrinos, ¿no? De lujo, de lujazo. El diputado Fernando Mercado. Fer, bienvenido. Gracias, Nancy. Saludo a toda la banda que nos está viendo en sus casas. Y felicidades por el espacio, grande. Hacía falta. Pues aquí con 4TV que nos está apoyando a impulsar estos esfuerzos. Y nuestro querido diputado de Iztapalapa para el mundo, Carlos Cervantes. Muchas gracias, Fer, Nancy, gracias por la invitación y es todo un placer poder inaugurar este espacio tan importante y tan necesario justamente en estos tiempos que reinan las mentiras por parte de la oposición. Felicidades por el espacio y gracias por la invitación. Y pues agradecer a 4TV, ¿no? Que nos está ayudando a promover estos proyectos. Si decimos quiénes las mentiras, pues ellos son la derecha, son los reyes y reinas de las mentiras. Pero hoy vamos a hablar de un tema crucial con Fernando y con Carlitos. Y es que en los últimos días hemos tenido una bola de mentiras, de desinformación acerca, además de tratar de lucrar la derecha con un tema como fue el tema de la línea 12. Y que las mentiras es una falta de respeto a las víctimas además. Y que es tiro por viaje una serie de mentiras que están dando. Pero vamos a decirles aquí, pues, cuáles son estas grandes mentiras que la derecha a través de la desinformación y de fake news, por supuesto, ha estado tratando de dar a la población en una falta de respeto, repito, a las víctimas. Es decir, a ver, Carlitos, primera gran mentira de la derecha, que no hay justicia para las víctimas. Explicar por qué sí hay justicia para las víctimas de línea 12, Carlitos. Sí, mira, Nancy, primero quiero decir que esta tragedia de la línea 12 fue algo realmente estremecedor, algo que esperemos que no vuelva a ocurrir y se está trabajando en ello, pero a mí me parece que cuando el PAN afirma que no se ha hecho nada, que no hay justicia para las víctimas, lo hace a sabiendas de que esto es una gran mentira. Hoy en esta ciudad se está estrenando un modelo que es muy reciente en materia de justicia, de impartición de justicia, que es lo que se le denomina la justicia restaurativa. ¿En qué consiste? En que las víctimas sean atendidas de manera integral. En el modelo tradicional, digamos, el victimario va a la cárcel, ¿no? Se le aplica la justicia y la víctima se queda totalmente en el desamparo, en el abandono. En este modelo se procura y se pone en el centro de la atención a la víctima, de tal manera que todas sus necesidades sean realmente atendidas. Y quiero decirles que prácticamente el 90% de las víctimas de la tragedia de la línea 12 ya se apegaron de manera voluntaria a este modelo y se les está atendiendo en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de indemnización. Prácticamente se han destinado 300 millones de pesos para la indemnización de estas familias. Se les está dando un acompañamiento personal a cada uno de ellos y sobre todo se está garantizando que sus hijos puedan continuar sus estudios sin ningún problema económico. Sabemos que ningún dinero es suficiente, que ninguna medida sería suficiente, pero hoy con este modelo de justicia restaurativa se está logrando por lo menos que puedan sobrellevar de manera digna esta tragedia. Este modelo no lo tenemos ni siquiera a nivel del país, ni siquiera a nivel mundial, es un modelo único y que se está poniendo a prueba y que está generando, me parece que una acción muy firme y muy contundente para la atención de las víctimas. Entonces sí hay atención a las víctimas. La mayoría de ellas ya fueron atendidas y seguirán siendo atendidas, y entonces no creamos esta mentira de que no se está haciendo justicia en el caso de la línea 2. Sí, es muy importante decir que las víctimas son las que tienen que estar en el centro de la mesa y no hacer uso de ellas para montar
montar shows mediáticos como lo han hecho y que incluso ni saben la cifra de personas que fallecieron. Ellos en un espectáculo mediático que fueron a poner coronas y aquí en el Congreso armaron su show, decían 27, ¿no? Cuando son 26 personas que fallecieron y algunas otras personas que fueron heridas, ¿no? Daños en la salud, pero ni saben la cifra de víctimas, Fer, y además montan, no solo ahora en estos días, ¿no? Sino ya tienen meses montando una serie de puntos de acuerdo, iniciativas y cosas, que si comisiones especiales, que si comparecencias, etcétera. A ver, muchas de ellas absurdas. Cuéntanos por qué no han avanzado esos temas un poco. A ver, yo creo que no tiene nada de fondo. Lo que están buscando es razones y pretextos para llamar la atención, buscando empatizar con la opinión pública sobre temas que no tienen ninguna razón de ser. O sea, hablan de que vengan a comparecer al Congreso funcionarios que ya no son funcionarios. Legalmente no puedes llamar a comparecer a un funcionario que no está en funciones, ¿no? Claro que suena en la opinión pública, cuando lo dicen en los medios, suena atractivo, pero es ilegal, eso no pudiera hacer, lo están haciendo solo para llamar la atención. Quieren crear una comisión especial que desde el Congreso investigue. Ya pasó, Nancy. Carlos, hubo una comisión especial en la sexta legislatura para temas del metro. El mismo promovente, que es el hoy coordinador del PAN, en ese momento era el vicepresidente de esta mesa, y después de meses de recursos, etcétera, llegaron a una sola conclusión: la línea 12 está mal diseñada y está mal construida. Ese fue el resumen del informe. Si lo que quieren es volver a entrar en un proceso igual de burocrático o para politizar un tema, donde, como bien lo dices, el tema son las víctimas, lo único que están haciendo es buscar ganar tiempo y tener escenario para seguir mintiendo y para seguir atacando. Como dice Carlos, el tema fundamental es la reparación del daño a las víctimas, y ese tema va avanzando muy bien. Y déjame decirles ahí un dato que Carlitos se omitió, porque es muy importante, porque las víctimas podían optar por una representación privada, o sea, por un abogado, o que la misma comisión de víctimas de la ciudad y la fiscalía fueran sus representantes para el tema de reparación de daño. 75% de las víctimas, ya sea de lesiones o familias que perdieron por un tema de daño fatal y que perdieron la vida, han optado porque sea la fiscalía y la comisión. Y el resto optaron por una representación privada. Nadie pidió que fuera el Partido Acción Nacional o cualquier partido de la derecha o Claudio X González sus voceros. Inclusive, consecuencia de este show de la semana pasada, las mismas familias salieron a pedir que dejaran de politizar el tema. Y lo queremos decir porque en Morena tampoco representamos a las víctimas. Las representan instituciones de la ciudad. Y decir que las representadas o no representadas, el 90% de los afectados por la línea 12 aceptaron lo que decía Carlos, el esquema de justicia restaurativa, el 90%. Hay un 10% que por la vía jurídica todavía están peleando jurídicamente otro tipo de cosas, pero estamos hablando de la gran mayoría, está siendo representada por instituciones de la ciudad, pusieron su confianza en instituciones de la ciudad, y todavía una mayoría más grande les pareció justo este esquema de justicia que la ciudad consiguió con esta empresa. Entonces, yo creo que lo que pasa con el PAN es, al quedarse sin temas, al quedarse sin representación de nadie para hablar en este tema, pues sale con esta ocurrencia de armar una comisión, de armar comparecencias que son ilegales, y todo tiene que ver con posicionamiento mediático. De fondo no hay absolutamente nada. Así es, y es muy importante señalar a la audiencia que justo las propias víctimas han pedido al PAN dejar de lucrar con el tema, ¿no? En esta antimonumenta que ellos quisieron poner, ¿no? Se salió a dar una declaración en donde las víctimas pedían que no se hiciera, no se lucrara y no se hiciera uso de su dolor de los familiares y de las víctimas. Entonces, pues es muy importante decirle a la audiencia que justo por eso queremos desmontar estas mentiras. Y ha sido un poco complicado porque es un tema muy técnico esto de los dictámenes, ¿no? Y que si los pernos, que si esto, que si el otro, pero explicarle a la población de una manera muy amable. Hay dos dictámenes, el de la Fiscalía y el de la empresa. ¿Qué nos podrías decir acerca de estas causas que se han detectado de estas investigaciones, diputado Carlos? Sí, bueno, es un asunto muy técnico porque así debe de ser. Si lo llevamos al plano político como lo está haciendo el PAN, pues vamos a perder el objetivo, ¿no?
porque hay dos dictámenes. Uno es el de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía ha puesto todo el empeño en investigar las causas de este desastre y ha puesto a sus mejores hombres al análisis, al peritaje de esta tragedia, ¿no? Eso es importante porque eso es la investigación que se sigue de manera legal y que esa información va a dar a las carpetas de investigación. Esto lo aclaro porque esa información no es pública, es parte de un procedimiento judicial. Pero bueno, el gobierno de la ciudad pidió además a una empresa que tiene un prestigio internacional, que es DNB, para que hiciera un análisis, un diagnóstico paralelo, ¿no? ¿Para qué? A DNB le corresponde dictaminar las causas que originaron el desastre, ¿no? No dictaminar si alguien tuvo responsabilidad o no, o quién la tuvo. Eso le corresponde a la Fiscalía. Ese es un tema judicial, ¿no? Que por cierto hay que decir, Fer, que ya hay 10 servidores públicos que están siendo procesados por ese tema. Es falso de que a nadie se le ha iniciado ningún procedimiento, otra de las grandes mentiras, ¿no? Entonces, la Fiscalía ya tiene un avance importante. Y es importante decir que esta queja y este ataque de que se ha tardado ha sido por los jueces, no por la Fiscalía. Quien ha diferido las audiencias es el Poder Judicial, no la Fiscalía. Eso es importante que se sepa, ¿no? La Fiscalía está haciendo todo lo que está en sus manos por no solo detectar cuál fue el origen del problema, del desastre, sino también quiénes son los responsables del mismo, ¿no? DNB en sus primeros 2 informes empieza a detectar que hubo fallas de origen y así lo establece. Es más, yo los invito a que lean el informe que está en la plataforma del gobierno de la ciudad. Ahí viene el origen, ¿no?, del informe de DNB y vienen las observaciones que han hecho los especialistas en la materia respecto a algunas fallas que presenta el informe de DNB, ¿no?, que esta empresa noruega que se ha encargado de hacer el peritaje independiente. En estos 2 primeros informes se establece que hubo fallas de origen, fallas en la construcción, fallas en el mismo diseño de la línea 12 e incluso fallas en la supervisión. Esto es importantísimo porque una línea del metro que debió haber durado pues, por lo menos más de 20 años sin dar ningún indicio de desgaste, pues sufrió una tragedia a los 9 años, ¿no? Tenemos la línea 1 que tiene 50 años, un poquito más de 50 años, y ahí está, no ha tenido un desastre de esta magnitud. Hay otras líneas elevadas con 30, 31 años de edad y que no han tenido este tipo de desastres. ¿Cómo es posible que una línea nueva, de las más recientes, cuando ya existe una tecnología más avanzada, pues en 9 años tuvo una tragedia como esta? Entonces, obviamente, esto tiene que ver con fallas en el diseño, con fallas incluso, por ejemplo, en el trazo de las curvas, ¿no? Hoy se están corrigiendo incluso estas curvas porque han generado un problema de mayor desgaste en cuanto a la infraestructura. Y quiero decir, para saber cuál fue el origen, hay que ver el tamaño de la reconstrucción que se está haciendo. Hoy se están invirtiendo unas grandes cantidades de recursos para poder reconstruir esta línea. Simplemente estamos hablando de millones de toneladas de acero, de balasto, de rieles, es decir, prácticamente se está reforzando en la totalidad de la línea 12, se están reforzando las columnas, ¿no?, que no cumplen con las especificaciones, porque resulta que fueron diseñadas con reglamentos de construcción anteriores y que no eran tan rígidos y tan rigurosos en la construcción, sobre todo en suelos, que ustedes saben que en la Ciudad de México estamos en suelos blandos que provocan hundimientos diferenciales, y entonces se debía haber sido muy minucioso en el tema de la construcción. Entonces, DNB en sus 2 primeros informes señala perfectamente, y allí están los informes para que ustedes los puedan consultar, que se debió principalmente a fallas de origen, a fallas de diseño, a fallas de construcción y a fallas de supervisión de la línea. Eso fue el origen de la tragedia que provocó la línea 12. Hasta ahí vamos bien. Ya el tercer informe cambió completamente, incluso se contradice con los 2 primeros informes,
y pues porque ahí ya hubo mano negra, ¿no? Ya ahorita creo que Fernando nos va a comentar esta parte de qué sucedió con el tercer informe, pero sí es importante que sepan que la Fiscalía en su momento va a dar a conocer, cuando ya sea pertinente, cuáles fueron los resultados de su peritaje. Aquí no se está ocultando nada, ni se va a ocultar absolutamente nada. De lo que se trata es de clarificar qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y sobre todo evitar que esta tragedia pueda suceder en un futuro en cualquiera de las líneas del metro. Exacto. Otra de las grandes mentiras, y ahorita decía Carlos, el informe ya está en las páginas, ¿no? Lo que presentó la ciudad, que decían que no es transparente, ¿no? Bueno, de la Fiscalía, pues es parte de un proceso judicial, ¿no? Que no puede darse en este momento a conocer, pero decir, a ver, Fer, sobre estos dictámenes, ¿qué nos puede decir? Sí es transparente porque ha estado, y además, pues las incongruencias de este informe, ¿no? Sí, que ahora quieren politizar. Y no se había hecho público porque había un proceso entre las dos partes, quien contrata y el contratado, para aclarar lo que hoy se ha hecho público, que no es claro. Y lo que hizo la empresa para presionar al gobierno y para tener un político fue filtrarlo a través de otros medios y a través de otros personajes. Pero la ciudad tenía un proceso en el cual estaba exigiendo que cumpliera la empresa con lo que se le contrató, por metodologías que son claras. Las explicaba el otro día de manera muy puntual el secretario de Obras de la ciudad. A ver, muy fácil. ¿De dónde vas a sacar la información para tomar en cuenta si esto está bien o está mal hecho, ¿no? Y entonces ellos dicen, por ejemplo, que Google View y que Google Street es suficiente, cuando el mismo Google te dice, nuestro servicio no debe de ser usado para ese tipo de cosas porque puede variar. Entonces, de ahí, cualquier persona que contrata un servicio tiene todo el derecho, ¿no? Y sobre todo cuando son bienes públicos, de exigirle a la empresa, oye, aquí dice que me ibas a entregar esto y no me lo entregaste con esa calidad, corrige. Otra cosa, por ejemplo. Es para que nos entiendan, es como si, no sé, contratáramos una empresa encuestadora, ¿no? Y que te dice, tú vas a hacer encuestas presenciales y para eso te contrato y me vas a hacer 100. Y dices, pero te las hacen telefónicas, pues no la contrataste para eso, ¿no? Y lo podemos reducir al ejemplo más pequeño, oye, pedí 10 tacos de pastor y me llegaron 2, ¿no? Pues no, pues a ver, entonces lo primero que haces es exigirle a la empresa que por eso en 5 meses llevaba el gobierno, conforme a lo que dice el contrato. El contrato dice que el momento que se entrega hay un espacio que le permite a la ciudad exigirle a la empresa, corregir, hacerle observaciones. En ese momento se encontraba la ciudad, antes de que estos cuates lo filtraran. ¿Qué otra cosa dice ahí, por ejemplo? Oye, la misma ciudad les dijo, oye, hay un tramo igualito que está en pie, que se construyó igual por la misma empresa, etcétera. ¿Por qué no lo revisas? Y así vas a tener más información, ¿no? Claro, ¿Por qué no le echas un ojo? Y la empresa decidió no hacerlo, cosa que viene en el contrato y que la empresa no estaba haciendo, ¿no? La empresa, una de las hallazgos de la empresa es contradicciones, pues que tienen que aclarar, porque dice por un lado que la ciudad no le dio mantenimiento con base en los manuales. Luego dice que los manuales eran defectuosos y luego toman la información que se le dio de los resultados del mantenimiento del 2019 para llegar a otras conclusiones. O sea, en un mismo informe reconocen que se le dio mantenimiento, pero luego dicen que están mal los manuales con los que se le dio mantenimiento y luego dice que no se le dio mantenimiento. Entonces, claro que sobre todo por ser información pública y de interés público, la ciudad está obligada a decirle a DNB, oye, mano, ¿cuál de estas 3 es cierta? ¿No? Acláramelo y después pues podemos hacer público lo que quieras, ¿no? El de así como digo una cosa, digo otra. Entonces, perdón, y Fer, hay un aporte que ahorita decían y recuerdo que la gente del PAN no ha estado machacando mucho, ¿no? Hablan de que las imágenes de los drones y que se hizo una revisión y que se detectaron problemas de pandeo en algunas de las vigas del tramo que se colapsó. Bueno, hay que decir también una cosa. Se habla de una flexión, un pandeo de estos materiales del orden del 7.9%, ¿no? Y eso ellos que no creo que no saben de estos temas técnicos, consideran que eso fue uno de los grandes problemas que se detectaron y no se corrigieron. Nomás hay que decir una cosa, hay otros tramos
donde este pandeo llega a ser hasta del 40% y siguen en firme. Y que está dentro de la norma. Claro, O claro. sea, este 7 hasta el 40% es parte de la Claro, norma. entonces eso es una gran mentira, porque ellos dicen, ahí estaban las imágenes de los drones y pudieron haber anticipado, falso. Porque los problemas están por dentro, la falta de pernos, la falta de refuerzos en cuanto a acero, pues no se puede ver porque ya están forrados de cualquier persona cemento. donde viva, Claro. cuando llueve, cuando tiembla, cuando está, uno revisa lo que está a la vista de Claro, las construcciones, claro. ¿no? Platican los mismos colegios de ingenieros de la Ciudad de México, lo he dicho. Eso es muy importante. Para detectar este tipo de fallas, Claro. habría que estar a la distancia de tocarlo, pero sabiendo qué se está buscando, ¿eh? Claro. O sea, si ahorita un especialista va y lo revisa, puede ser consecuencia de 50 cosas, un agrietamiento, etcétera, Claro. de 1000 razones. Claro. Si uno cree, tienes que tener previamente la idea de que puede estar mal el perno, que puede estar mal soldado, para entonces identificar con lo que se muestra si sí o si no. O sea, es un tema tan técnico, porque insisto, quien compra una casa la revisa cuando la entrega, Claro. etcétera, y después uno no va a revisar Claro. si los cimientos de la casa, uno ve si se maltrata un mosaico, Claro. uno ve si hay una grieta por humedad, etcétera. O sea, y a ver, uno de los hallazgos de DNB, que no sabemos si darle valor o no, pero vamos a tomar hasta la decisión del PAN, vamos a darle valor a lo que dice en esa parte del informe. Dice que esa obra duraba 14 años y no más. Es una de las conclusiones en el tercero. Es la misma conclusión que tuvo la Comisión Especial de Investigación del Congreso hace 10 años, hace 8 años. ¿Cuál es? Esa obra está mal diseñada y mal construida. Lo que no se sabía es que estaba tan mal diseñada y tan mal construida que se podía caer. Y no se podía saber porque lo que se rompió estaba recubierto de concreto, ¿no? Y a partir de eso, pues todo lo que sucede allá adentro no se ve. Quien nos esté viendo, que sea ingeniero, que sea arquitecto, sabe perfecto de lo que estoy hablando. Pero de todas maneras, cualquier persona por sentido común, este tipo de problemas que están, insisto, completamente forrados de concreto y de cemento, pues nunca vas a saber qué está pasando allá adentro. Claro. No hay Entonces manera. era muy difícil, y que lo que ahora sostienen en una guerra sucia solamente de que fue el mantenimiento. Pues ya estaba el colegio de ingenieros. Yo, para que ya las Carlitos universidades, ¿no? opine al respecto, sí tengo que decir algo. A ver, si es un tema de mantenimiento, para que no se caiga algo, tienes que saber si se puede caer. Claro. O sea, no puedes hacer un mantenimiento, el mantenimiento normal que le das a una obra, se le dio porque inclusive ya se sabía que estaban mal los rieles y estaban mal los vagones, y ese mantenimiento nunca se le dejó de dar. Inclusive desde que llegó Claudia Sheinbaum al gobierno, se le ha dado el doble mantenimiento que se le dio a la administración pasada. O sea, eso es un hecho. Pero el tipo de mantenimiento que se necesitaba dar para que no se cayera eso, tendríamos que saber que existía ese problema para darle ese tipo de mantenimiento. Claro. Y aún así, se hubiera quedado en 14 años, no 9. Mira, Por aquí, lo tanto, no es una causa. miren, lo quiero poner de esta manera para que lo entiendan bien los que nos ven, ¿no? Es como si tú mandas construir una casa que lleva sus cimientos, que lleva sus castillos, que lleva sus traves, ¿no? Estos castillos, pues ustedes saben que llevan acero, ¿no? Y resulta que en lugar de ponerle a lo mejor las 4 varillas de determinado espesor, pues quien lo construye por ahorrarse una lana decide ponerle 3. Y en lugar de los anillos, que también le llaman aparejos, ¿no? Que es para evitar que se expanda y se doble ese castillo, en lugar de ponerle la cantidad necesaria, pues le ponen menos de la mitad y ya después forran con cemento y ya te entregan la casa. De repente se te cae la casa porque tendría que romper la pared para ver eso, claro, no hay manera. Pero resulta que te dicen, es que ¿sabes qué? Es que porque no le diste mantenimiento. Pero ¿cuál es un mantenimiento que le pudiste haber dado? Pintura, remozamiento, que no tenía nada que ver con el problema de la estructura interna. No, y aparte si te dijera el vendedor de la casa, oye, tiene problemas de cimiento, entonces claro, tú sabes que tienes que dar un tipo de mantenimiento. Claro. Obviamente aquí no se sabía. Y tan es así que 2 informes que sí se entregaron con base en lo que se contrató, dicen esto. Y coinciden en lo que han dicho, te insisto, desde la 6ª legislatura. Es distinto. Era un tramo, se trataba de trenes, se trataba de otra cosa, pero de otro tipo de problema. Pero desde el inicio hay una gran coincidencia con esta obra. Estuvo mal diseñada y estuvo mal construida. O sea, no se sabía en qué tramos y a qué nivel tenía este problema, porque se había detectado que tenía que ver con rieles y tenía que ver con
con trenes, claro. Se sabía que había un problema en la obra civil, claro. ¿no? Entonces, ¿qué es importante nada más para concluir esta parte, Nancy y Carlos, si me lo permite? Sí, bueno, yo de mi parte por lo menos, es querer estirar un argumento, ¿no? Que es así de chiquito, ¿no? Que es, si se le pudo haber dado mantenimiento para que no se cayera, solamente si se supiera que se podía caer, y eso nadie lo sabía, ¿no? Y es con eso construir una verdad, y una verdad que no se sostiene en la realidad. Es una obra mal construida, porque estuvo mal diseñada, y le costó la vida a 26 personas, y a más de 100 personas una lesión, ¿no? Y lesiones fuertes, que hay que recordar que las personas lesionadas han sido atendidas desde el principio hasta bien su rehabilitación por el gobierno de la ciudad en este esquema de reparación del daño. Entonces, no solo no se sostiene, sino parte me parece a mí miserable tomar esto, porque también lo que buscan las víctimas, como buscan los habitantes de la ciudad, es acceder a la verdad. Y lo que está pasando con la politización de este informe por parte de la derecha es con toda la intención mentir para confundir y generar una opinión que es completamente falsa. Un linchamiento mediático que han tratado de hacer, ¿no? Que de manera ruin han tratado de hacer a través de sus mentiras, hacer un linchamiento hacia el gobierno actual de la doctora cuando no tuvo que ver con este gobierno, esa tragedia. Sí. Y que la doctora y el gobierno de la ciudad se han tratado de dar una respuesta y un acercamiento y la justicia para las víctimas. Perdona, es algo importante decirlo, esta mezquindad con la que está actuando el Partido Acción Nacional, lo decíamos el otro día en una conferencia, y es lamentable porque ellos están buscando votos debajo de los escombros y entre los cadáveres, y eso es realmente ruin y mezquino. A mí me parece que eso no ayuda nada a las víctimas y mucho menos ayuda a esclarecer esa exigencia de transparencia, esa exigencia de justicia tal. ¿Cuándo lo escuchamos en Pasta de Colchos o en la ABC? En el ABC. O sea, ¿cuándo escuchamos a cualquier miembro del Partido de Acción Nacional saliendo a defender? E insisto, en este caso las víctimas. Las víctimas están con las instituciones de la ciudad. Y que es muy importante decir eso y se nos quieren, porque hace unos días se cumplió un año. Y que en un año hay una reparación a las víctimas, en un año se está reconstruyendo, ¿no? Ya la línea para que las y los usuarios puedan acceder nuevamente al servicio, a este servicio de transporte, y es algo que en ABC no vimos, que cada 5 de junio seguimos recordando, y que al contrario de que no vemos justicia, pues vemos a personas que estuvieron involucradas hoy como diputadas. Claro. Y eso sí es lastimoso. Tenemos a Mariana Gómez del Campo, tenemos a Margarita Zavala. Entonces, si tienen algo que decir también sobre eso, sobre esta... Bueno, dicen que el PAN a veces cree que tiene tanta moral que tiene doble moral, ¿no? Entonces, o piensan que la moral es el árbol de moras, ¿no? Porque realmente no tienen vergüenza. Sí, en ABC nunca hubo justicia, en Pasta de Conchos y en tantas tragedias. Aquí a tan solo un año, hay justicia. Perdón, y nada más decir algo, que yo creo que mucha gente se está preguntando. ¿Qué va a pasar cuando se reconstruya la línea 12? Hay gente que se va a quedar con el temor para volver a utilizar esta línea. Y sí hay que decirlo, miren, se está reconstruyendo de una manera profesional. Hay un comité técnico creado con los mejores especialistas y que están guiando la reconstrucción de esta línea. Va a ser una gran inversión para reforzar, para hacer todo lo que no se hizo de origen. Y estamos hablando, lo dije al inicio de mi participación, de toneladas de acero, de toneladas de cemento, de toneladas de balasto. Van a cambiar los rieles, van a cambiar las catenarias, van a cambiar prácticamente todo. Prácticamente se va a rehacer la línea 12 del metro, y la parte elevada, es importantísimo mencionarlo, se están reforzando las columnas, ¿no? 156 columnas están siendo reforzadas con un recubrimiento de acero, le llaman los técnicos un encamisamiento, para poderla reforzar, además de que se le van a poner 32,000 elementos de acero reforzado en toda la línea para que no vuelva a suceder una tragedia como esta. Va a quedar una línea 12, creo, la más segura incluso de todas las líneas que existen en la ciudad. Con transparencia, o sea, para que cualquier ingeniero, para cualquier arquitecto, para que cualquier retractor, ¿no?, que no coincida con nosotros, el informe de DNB es público.
Claro. Ahí revísenlo para saber dónde está la verdad y si es cierto o no es cierto. Pero también el proceso de reparación y de reconstrucción es público. Claro. Entonces, si hay alguien que tenga duda, algún especialista, etcétera, ahí está la información. Y no los hemos escuchado, por lo menos yo no. Claro. Si hay alguna duda, si creen que es mejor, etcétera, esa es la gran diferencia entre ellos y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Claro. Que no solamente es un tema que fue primero las víctimas, era la parte más importante, sino que ha sido transparente. Claro. ¿No? Este tema de la ONB, etcétera, pues aceleraron a hacer público el proceso. Todavía no estaba arreglado la diferencia entre contratante y contratista. Porque 5 meses Sí, 5 meses, entonces está acelerado, pero bueno, ya es público, ¿no? Si ellos lo hacen público, aquí está hecho público, no hay nada que esconder, ¿no? Pero también el día de la tragedia se anunció y la jefa de gobierno explicó este procedimiento del que habla Carlos, cómo se va a reparar y reforzar los otros, no solo reconstruir lo que se cayó, reforzar todo lo demás. Cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, cualquier especialista en seguridad estructural, etcétera, pudiera cuestionar o pudiera aportar para que se hiciera mejor. Yo hasta el momento no he escuchado en programas de radio y personalmente pues, que decir que ese es el proceso correcto para corregir ese tipo de obras. Claro. Que ese es el mejor y es el correcto. ¿No? Pues, claro, y ojo, y le está saliendo a la ciudad. Sí. Claro. 0 pesos. Es parte del proceso de reparación del daño. 0 pesos. La misma empresa lo tiene que hacer. Con lo que quiera cerrar, Carlos. Sí, por último, y me parece que quiero centrarme en otra de las grandes mentiras del Partido Acción Nacional, y que tiene que ver con el tercer informe, que dicen que fue la falta de mantenimiento. Yo quiero decirles algo muy importante. En esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum es donde más mantenimiento se le dio a la línea 12, y no porque lo diga yo o lo diga cualquier otra gente. Ahí están las bitácoras de mantenimiento y cualquier ciudadano puede tener acceso a ellas, que no los engañen. Eso de que no hubo mantenimiento, que no se le dio seguimiento es totalmente falso, y el gobierno tiene en su poder todas las bitácoras y las ha puesto a disposición de la empresa DNB, de la Fiscalía, solo que DNB las omitió y prefiere un argumento político influido y manoseado por un personaje que hoy sabemos que estuvo cercano a Peña Nieto, y que han querido distorsionar la realidad con el afán de golpetear políticamente al gobierno que hoy encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, no se crean en las mentiras del PAN, vayámonos a las fuentes directas. La información hoy como nunca está a disposición de todos los ciudadanos, incluyendo los informes que hoy son públicos y están a la vista de todo el mundo. Aunque tengan errores garrafales como el tercer informe, aún así, ahí están, claro, con sus observaciones, para que todo el mundo le quede claro por qué no fue aceptado ese tercer informe. Pues claro, ¿cómo vas a aceptar algo mal hecho si tú pagaste un dinero muy importante para que te hicieran un buen trabajo y te están entregando una porquería? Creo que eso no debe de ser. Yo con eso concluyo. Muchas gracias. Tenemos derecho a la verdad, ¿no? Claro. ¿Algún mensaje de Fíjate que cierre, ahorita pensaba, y imagínense los amigos que nos ven, que sean maestros, profesores, etcétera, imagínense a nivel de escuela preparatoria, que un día les lleguen con una tarea o con un examen diciéndole, lo encontré en Google, lo googleé y así apareció. Wikipedia. En Wikipedia. Esa es la fuente con la que un tema tan técnico, tan delicado, tan preciso, ¿no? se basa parte de lo que plantea DNB en su tercer informe. Yo creo, insisto, cualquier maestro de secundaria lo reprobaría, porque no puedes decirme que lo googleaste y que fue lo primero que apareció. Pues así tus cuates googlearon, se metieron a Google View, Google Earth, etcétera, sacaron las fotos y apareció en Google, y eso lo das por bueno, ¿no? Yo nada más para terminar, yo felicito y agradezco el espacio en 4TV y el esfuerzo que hace Nancy en este sentido. Gracias por ser los padrinos el día de hoy, porque yo creo que las mentiras, la única manera de contrarrestarlas es con información, ¿no? Entonces, no solo se trata este espacio de decir, señalar a quien miente, sino decir por qué miente, ¿no? Y eso a nosotros nos es muy fácil, porque la información de la que estamos hablando hoy no es información que nos hayan dado a nosotros, es información pública. Esto no es algo que decimos Carlos o yo, esto cualquiera que nos está viendo, y eso es lo que les pedimos, métanse a revisarlo. La información está ahí, toda. Esa es la gran diferencia, y lo que estos cuates no están acostumbrados y que ahora sucede en México. La información es pública, es transparente y es para los ciudadanos. Así es. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron a ver este video, ¿no? Este proyecto de Desmintiendo Fake News desde Donceles. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a la 4TV.
¿no? Con estos proyectos alternativos que buscamos llegar con ustedes a decir la verdad. Desde Morena no tenemos nada que ocultar y pues este es el primer episodio, número, ¿no? Edición de este proyecto y pues seguiremos aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y un gran saludo. Gracias a nuestros padrinos. Gracias. Gracias a ustedes.